Muy buenas a todos. Esto es Culture Fresh y aquí tenemos al gran Agustín Lara. Buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, yo estoy muy bien aquí, andamos muy bien, y además con muchas ganas de estar aquí en este apartado, ¿no? Aquí dentro de tu canal, ¿no? Yo estoy encantado, como siempre, de estar por aquí. Y bueno, pues además un tema muy interesante, la verdad que es una cosa que se aleja un poquito del tema del cine, ¿no? Que solemos hablar por aquí, ¿no? Y por el canal. Y bueno, pues nada, hoy estamos, ¿no? Para el tema de juegos de mesa, ¿no? Juegos de mesa, Agustín, efectivamente. Vamos aquí, tú que eres un gran experto en el tema. Vamos a ver, porque el dominó, el parchís, la oca, la escalera han sido juegos populares desde el siglo XX, digamos. Uh -huh. Pero aquí hay mucha historia y muchos juegos y mucho. Porque yo jugaba mucho en la calle con mis colegas, aquellas tardes de verano en las que veíamos juegos con esas portadas que eran mágicas, tanto como las portadas de VHS, había portadas Sí. de juegos que eran magia, Agustín. Además, tú mismo lo sabes, que las vivió, que eres más grande que yo, las vivió, vamos, te pone los pelos como escarpia. Pues la verdad es que sí, que lo tonto, pues qué nombre, que yo creo que siempre ha sido una cosa los juegos de mesa como algo muy familiar y también de amigos, ¿no? De a lo mejor de pasar tardes así y que dice, oye, pues no apetece ir a ningún sitio, oye, pues tenemos aquí unos jueguecitos de mesa y sobre todo eso, como tú decías, ¿no? Esos años 80, principios de los 90, también se jugaba mucho en casa, ¿no? Ah, Con los juegos, como tú decías, incluso los juegos más sencillos, ¿no? De un parchís, de jugar al dominó, lo típico, es decir, si no juegas a la oca, ¿no? Y te aficionas, ¿no? Llega un momento que te aficionas y después pasa, ¿verdad? Que con los años, ya es verdad que con todas las tecnologías que hay, que si videojuegos, de teléfonos y este tipo de cosas, ya pero se lo fue. gracioso sí, se quedaron un poquito en el segundo plano, pero fíjate que, por ejemplo, en los teléfonos móviles, por ejemplo, hay aplicaciones que te vuelven otra vez a traer juegos de mesa, ¿no? Yo, por ejemplo, durante la pandemia recuerdo pasar las tardes a lo mejor jugando partidas al parchís con el teléfono, ¿no? Con mis familiares y poner, voy a hacer una partidita, venga, nos llamamos, oye, mira, tal, venga, sí, pues yo me apunto, venga, oye, pues mira, era otro encanto, ¿no? Tenía otro encanto, ¿no? Y muchos otros juegos, ¿no? Solamente eso, ¿no? Decir, oye, pues jugar una partidita, pues yo qué sé, al típico Scrabble o cualquier otro, decir, oye, pues ver ciertas cositas que, oye, pues le das otra vidilla, ¿no? Dice, oye, pues mira, vamos a echar, por ejemplo, eso que decía, ¿no? Un dominó, jugar, por ejemplo, este juego de las escaleras, yo qué sé, pero oye, pues mira, es interesante, se empiezas a mirar y dices, oye, pues mira, esa segunda vida que dices tú, vale, no Sí, tengo el juego señor. físicamente, pero lo tengo en un formato digital que a lo mejor lo puedo compartir, pues, ya sea con amigos o con familiares. Y oye, pues mira, de otra forma de distraerte, ¿no? Muchas veces dices tú, oye, estoy harto a lo mejor, por ejemplo, pues de videojuegos y tanto tipo de historia. Quiero algo más tranquilito, venga, para echar una risa. Oye, pues mira, te lo Era pasas una bien también con partida. eso, ¿no? Muchas veces conocías más a la persona jugando que tratando con él una conversación de mucho tiempo. Es decir, Sí, tú sí. ya sabías cómo era la persona jugando a un juego, si era tramposo, si no era Sí, tramposo, si era desfiado o no era desfiado, solamente con jugar, Agustín, sin sí. conocerlo, ¿eh? Sí, totalmente. También juego, incluso juegos de cartas, ¿no? Que estamos muy acostumbrados, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces el tema de encontrarte, pues eso, decir, oye, voy a jugar. Yo, por ejemplo, me gustaba mucho jugar a la brisca, ¿no? Y recuerdo la época de la universidad, lo típico, ¿no? Dice, oye, pues mira, tal profesor o no hay clase ahora, pues dices, ¿tú qué hago? Me voy a casa, ¿no? Porque tengo que después volver a la siguiente clase. Dice, bueno, pues hay alguien que tenga una baraja de cartas y vamos a echar un ratito, ¿no? Venga, y ya simplemente por el hecho de cómo juega la persona, cómo va, si va contando cartas o no, o sea, ya dice, oye, pues, y claro, ya dice, oye, pues mira, se conoce un poquito Ya tú vas la gente, ¿no? descubriendo. Esa, El claro, fullero, si no era fullero, si era eso es, desfiado, si era legal, si no era legal, ¿eh? Se notaba claro, mucho. se notaba, la verdad es que sí. Bueno, Agustín, pues repasando un poquito la historia, quizás los juegos de mesa llevan ya desde hace Sí, muchísimo tiempo. Informándome un poco, creo que vamos, desde el principio de las eras ya había juegos de mesa. El sí, ser humano como que quería realizar juegos, tío, de esa índole. claro, sí, es que es una cosa curiosa, ¿no? Te pone incluso ya eso, gente con el tema de, te pones a repasar la historia y, hombre, ya de muchísimo antes de lo que uno se piensa, ¿no? Que a lo mejor tú dices, oye, pues esto a lo mejor puede ser a lo mejor de, incluso de, bueno, siglo XX, ¿no? Siglo XIX, no, mucho antes, pues se da Entonces, caso, ¿no? De incluso se ha encontrado, ¿no? Incluso juegos, primeros juegos así primigenios, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de los dados, uy, gente así decía, pues, cosas que dices tú, oye, pues te llama mucho la atención, ¿no? Y claro, hombre, tú piensas, ¿no? Que ahora parece que el ocio lo hemos inventado hace 2 días, no, hombre, ya mucho antes, pues la gente se entretenía, pues, como te decía antes, ¿no? Juegos de cartas, juegos de dados,
con cosas, ¿no? Que decir, oye, no voy a estar en casa simplemente, ¿no? O simplemente voy a estar trabajando, ¿no? Imagínate en la Edad Media, ¿no? Todo este tipo de épocas, decir, oye, no iba a estar simplemente trabajando en casa y después cuando tocaba a lo mejor rezar o lo que fuese, no, hombre, tenía que buscarse algún tipo de diversión. Entonces, bueno, pues Claro, sí. aparece este tipo de juego que además es gracioso que a lo mejor en diferentes países pues tenían cosas parecidas, ¿no? Y decir, oye, pues a lo mejor el juego de cartas o, por ejemplo, un ajedrez también, por ejemplo, fíjate tú, Tío. hay una serie de juegos, por ejemplo, la Dama, el Backgammon, todo ese tipo de juegos que eran muy clásicos, que a lo mejor ahora ya lo vemos como una cosa muy antigua, pues te encuentras ahora eso, con el caso de que después han ido evolucionando hasta encontrarse ciertos juegos de ahora, ¿no? Por ejemplo, juegos, pues, por ejemplo, muy clásicos, por ejemplo, de palabra, el tipo Scrabble, que también aquí también se llamó el Intellect, ¿no? Según la casa, ¿no? O que te lo fabricase, pues era eso, ¿no? Dice, oye, pues tengo aquí una serie de letritas, ¿cómo voy a ir haciendo, no? El típico juego también, que yo supongo que tú también lo habrás jugado, ¿no? El ahorcado, ¿no? Que era tan clásico ese juego. También, Clásico ya. claro, un juego que a día de hoy pues sigue funcionando. Juegos que, por ejemplo, a nuestras personas mayores les gustan mucho, ¿no? Los bingos, ¿no? Los bingos, una cosa que también en nuestros pueblos también era muy habitual, ¿no? Llegar el bingo. Era sagrado. Claro, Eso era claro, sagrado. El bingo. pues, claro, pues, y a día de hoy sigue, ¿no? Que es verdad ya, según como quiera uno, que sea más lúdico o menos lúdico, según el dinero que se juegue la gente, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos juegos, ¿no? Y lo gracioso es eso, que vas a diferentes países, oye, pues tienen cierta culturilla, ¿no? De juegos de mesa que después, bueno, pues ya las empresas así más importantes jugueteras, pues han sabido un poco vender, ¿no? Lo que te decía antes fuera del micro, ¿no? Que, Claro, los menos salían en sitio y luego como que fueron internacionales. Al principio claro, era de un solo país, como por ejemplo Monopoly, que aquí se llamaba El Palais, eso es, ¿vale? y de repente te encuentras que, claro, luego se ponen internacionalmente. En todo el mundo conoce el Monopoly. Yo creo que el Monopoly es uno de los más grandes que se conoce en el Sí. mundo, ¿eh? Sí, es uno de esos juegos de mesa tan populares que es lo que también te comentaba yo antes fuera de micro, ¿no? Que ya cada día hay una nueva versión, ¿no? Que si Monopoly especial, pues no sé, ¿qué te digo? Yo es que lo he visto, he visto tantísimo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la moda, ¿no? De la ciudad, ¿no? Monopoly de Madrid, Monopoly Barcelona, Sí, Monopoly Sevilla, Monopoly Málaga. Y claro, aprovechan las calles, ¿no? Sabiendo que el tema de que va relacionado con las calles, los sitios populares de cada ciudad, pues te efectivamente. lo va colocando. Otro que también es muy popular, el juego del Cluedo, ¿no? Este es del juego de los detectives, ¿no? Te encuentras también que hay diferentes versiones, ¿no? Ahora vas a cualquier sitio y dices, está el Cluedo Cluedo, clásico, el con los Cluedo, pues por ejemplo, cazafantasmas. especial de la Guerra de las Galaxias, el especial, Y yo he tal, visto ya hasta hay de todo, tío. de todo, yo he visto uno hasta de Alejandro Sanz, no sé, sale simplemente ahí, Alejandro Sanz, digo, pues no sé, será que no sé, que le han robado una canción a Alejandro Sanz, no sé, en vez Qué bueno. de, sí, hay muchísimos, ¿no? Ya tanto, o sea, hay de series de televisión, de películas, también están las versiones infantiles, ¿no? Hay clubes, por ejemplo, de también que lo hacen como para niños, ¿no? Para que empiecen a jugar, lo tienen Para con, a que lo se mejor con unas inicie. reglas, claro. Versiones también de viaje, que también eso es una cosa muy popular también, ¿no? Esto es lo típico de nos vamos de vacaciones, ¿no? Vamos a hacer un viaje y tienes alguna versión en formato más pequeñito. O sea, hay Con muchísimo, el ¿no? Yo Imperio incluso, Cobra. Imperio Cobra, que había versiones más pequeñitas, otras claro, más grandes. Hay que ver, tío. Era sí. todo pensado para todos los públicos. Exacto, sí, hombre, también es lo que se intenta jugar, ¿no? Sobre todo, volvemos otra vez, ¿no? Un juego, algo analógico, ¿no? Algo que no se conecte a internet, pues decir, oye, pues ya que voy a jugar con alguna persona o que sea, si tengo que echar un ratito, una media hora, una hora, o que sea, pues por lo menos que me juegue de una forma que pueda, ¿sabes? Decir, oye, pues pase un ratito bien, ¿no? O sea, por Claro, ejemplo, que hay no sea juegos, todo siempre. Fíjate que, claro, Agustín, que yo pensaba que ahora con. Porque a mí también me pasó, es decir, yo en principio de los 90 jugaba los juegos siempre, tal. Cuando ya empezaron a salir las videoconsolas, la NES, la Mega Drive, ya como que los juegos de mesa se iban quedando un poquito más, y claro. ya iba yo más viciado, tal. Yo pensaba que a día de hoy quizás las consolas iban a tener un potencial muchísimo más grande que los juegos de mesa. Pero mirando comparaciones ahora, informándome un poco, me he dado cuenta que no, que los juegos de mesa siguen vendiendo, ¿eh, Agustín? Y se Sí. sigue interesando la peña. O sea, que es que no mueren. No. Fíjate, ¿eh? De hecho, a día de hoy se siguen editando. O sea, hay incluso, bueno, vamos a decir, una cierta industria dentro del mundo de los juegos de mesa. No solamente las compañías que son jugueteras, sino que hay ciertas editoriales que también se dedican a ese tipo de juegos. Están, por ejemplo, uno que no hemos tratado, por ejemplo, son estos tipos de juegos de rol. Eso, por Sí, ejemplo, yo también, te digo, en mi época de universidad, los departamentos que había, pues de las facultades, ¿no? La aula de cultura, este tipo de cosas, tenía esa parte dedicada a juegos de mesa y recuerdo tener amigos, compañeros que estaban apuntados y decir, oye, pues mira, vamos a hacer partidas de rol en vivo, pero antes, claro, esas partidas se jugaban en un tablero con su mesa
y a día de hoy se siguen haciendo, ¿no? Se siguen vendiendo unos manuales que son enormes, que aparte de traerte cómo se puede jugar, vienen con su historia, narrado, tú te puedes crear tus personajes. Claro, eso tiene también un mundo alrededor, no solamente Claro, ese, claro. sino que hay incluso, por ejemplo, vamos, yo te digo, de eso no los conozco porque en realidad he jugado muy poco, pero hay, por ejemplo, el mundo de este de Vampiro la Mascarada, el de Hombres Lobo, hay muchísimos, incluso relacionados, por ejemplo, con el tema pues, del mundo de Tolkien, con el Señor de los Anillos, incluso la Guerra de las Galaxias, Hay de Star Wars, crujía, hay muchísimos, sí, ¿no? sí, sí, muchos E estilos. incluso hay, claro, incluso hay una especie como de incluso de merchandising, incluso, bueno, de hecho, había habido uno de estos juegos, por ejemplo, el de Vampiro Mascarada, hubo incluso hasta un videojuego. O sea, tú imagínate de dar el salto a después convertirse en un propio videojuego. Entonces, se mueve mucho por esa parte del tema del rol. De hecho, también están los clásicos Dragones y Mazmorras, ¿no? Que nosotros, pues bueno, que conocemos, la serie de Dragon, dibujitos y este tipo de joder, cosas. qué dibujón, Agustín. Es Pues que sí, tú lo pues sí, sí. veías y te entraba ganas de jugar y decías, tú te Claro, levantas velocidad, tío. claro, yo Eran es que recuerdo, de hecho, de pequeño, de eso, ay, Dragón y Mazmorra. Y un día estar en una tienda de juguetes, en una juguetería, el juego de Dragón y Mazmorra. Y digo, ay, ese que. Y claro, mi padre dice, no, no, niño, que eso no tiene que ver. O sea, tiene, pero no tiene que ver con lo que es Pues la serie, fíjate, ¿sabes? claro, claro, porque Olvídate. uno veía, se creía ya que iba por otro lado, pero no, no. No la tenía que ver. Y claro, pues la parte del rol, pues mueve mucho, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, aquí por mi ciudad hay algunos que otros sitios donde pues la gente se reúne, que son tiendas para especializadas en vender, y aparte tienen sus torneos, realizan sus partidas, y claro, eso que no mueve su dinero, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el famoso Warhammer y todos estos tipos que hay, Hace que poco un también. amigo compró uno en el rastro y lo compró por un dineral porque era una edición de tal, tal. Es decir, que es que se valoran. A día Sí, de sí, sí. hoy, el que está en el tema, igual que nosotros con los VHS, películas, tal, o Eso es. coches, pues esto se valora. Y cuando hay una edición que está completa, con el manual de instrucciones, tal, se llegan a costar bastante dinero, Agustín, ¿eh? Sí, sí, sí. De eso sí. De hecho, incluso el tema de figuras, o sea, las figuras para poder después jugar. Te da el caso de que también muchas de estas figuras vienen sin pintar, entonces claro, es para que ya sea o bien el que vaya a jugar o bien una persona que diga, oye, pues de hecho tenía yo un familiar que se dedicaba a eso, a pintar figuritas, decía, Fíjate. oye, pues mira, tengo aquí todas estas figuritas, mira, me las pintas y tal, y él se dedicaba, tenía ahí sus pincelitos, sus pinturitas, su lupa, buena lupa, porque claro, esas figuritas pueden ser así más o menos pequeñitas, ¿no? Un par de centímetros, y se dedicaba, oye, pues tengo aquí un elfo, tengo aquí un duende, un bárbaro, no sé qué, el mago, y claro, pues, ¿cómo lo quiere? Venga, pues tal forma, tal. Claro, eso también otro hobby, ¿no? Otro ocio. Añade más pasión, Agustín, eso le Claro, añade claro, más pasión, porque son claro, cosas bien hechas, son cosas, manualidades bien hechas, es decir, claro, todo eso lo alza todo mucho más, tío. claro, eso es. Y ya te digo, eso es un mundo que, ya te digo, yo no lo conozco muy de pasada por encima, pero ya te digo que mueve bastante, ¿no? Y después te das el caso, pues eso, de que no solamente eso, ¿no? Si hay muchos otros juegos, como te decía, a día de hoy se siguen sacando juegos. De hecho, por ejemplo, hay películas, ¿no? Que yo, por ejemplo, si te buscas juegos de mesa de Regreso al Futuro, te puedes encontrar como que 2 o 3 que han sacado perfectamente, además 2 o 3 juegos Tengo diferentes. uno que lo tengo Si, ahí, si tengo tienes uno que ahí, lo tengo ¿no? ahí, Pues, efectivamente, Agustín, juego de sí, sí, mesa sí. Sí, 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 del sí. DeLorean en la portada Eso y es, sí, sí, Regreso al sí. Futuro. Yo creo que no lo tengo ni abierto, pero vi la portada ¿eh? Y vi el DeLorean y digo, esto lo tengo yo que tener. Sí, 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 sí. Ya te digo, yo tengo también uno que más incluso, claro, de estos juegos que como son, digamos, más nuevos, te lo intenta, dices, venga, voy a jugar, ¿no? Te ves tan bonito el tablero, que es la plaza esta de Hill Valley, las fichas son los propios de Loria, y dices, oh, qué bonito, ¿no? Cómo aparece Saga. la. Y dices, quieres jugar, pero después intentas ponerlo en marcha, ¿no? Y después de pasarte una hora, digo, yo ya no sé ni lo que tengo que hacer aquí, ¿sabes? En un momento digo, ¿qué hay que hacer, no? Que tengas el manual delante, y muchas veces con estos juegos nuevos llega un momento en el que o buscas un video tutorial, ¿no? Y dices, bueno, a ver cómo, porque es que, claro, muchas veces las instrucciones o son unas traducciones o no están muy bien explicadas y dices, bueno, pues al final te tienes que casi medio inventar un poco, ¿no? Cómo puedes Yo jugar a eso. tranquilo con lo que me has dicho, porque yo siempre digo, yo seré que yo soy muy torpe, pero a mí me cuesta un No, trabajo hombre, que no veas. O sea, me estás dejando sí, más tranquilo, Agustín. sí, sí, Gracias, sí, tío. sí, Me sí, estás sí, sí, dejando sí. tranquilo, tío. No, hombre, claro, es que hay muchos juegos a día de hoy que ya te digo, Queda, ¿eh? salen juegos así muy llamativos, ¿no? Ya sea de película o relacionados con, ¿no? Por ejemplo, yo tengo uno, por ejemplo, que tengo aquí, que es uno que se llama Heavy Metal, ¿no? Que de hecho, bueno, ahora si no, después te lo enseñaré. Y claro, es muy chulo porque viene ahí, dice, puedes hacerte una especie como de tu propio banda de música, entonces puedes coger pues, el cantante, ¿no? El guitarrista, el otro, no sé qué. Y claro, dices, ah, qué chulo, ¿no? Porque además son como Qué inspirados, guapo, ¿no? me lo estás diciendo y me está entrando ganas de tenerlo. Sí, Y la sí, gente, sí. no, vea, Y ¿sabes? claro, pero para poder jugar, pues ya te digo, tienes que leerte bien las instrucciones, ver un poco cómo va porque la dinámica del juego, pues oye, cuesta un poquito al principio, ¿sabes? Y son esos juegos, dices tú, tengo que jugarlo todo, no, bueno, todos los días, pero todas las semanas, por lo menos, para
recordar un poquito cómo funciona, claro. Entonces tiene la complicación que tiene a veces muchos de estos juegos nuevos, ¿no? Que se ven muy atractivos, pero como no estés muy metido dentro del mundo, pues te cuesta, ¿no? Después llega cualquier otro, ¿no? Incluso hay tiendas especializadas de juegos de mesa, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Sevilla hay una y dice, oye, pues mira, voy y le pregunto, oye, ¿cómo se juega esto? ¿Sabes? Incluso juegan allí, aquí hay sitios que juegan, te explican, sitios especializados de juego, por eso que esto levanta mucha pasión, que hay muchísima gente que esto le levanta la pasión, pero vamos. Un día vi un juego que era también una especie de juego de cartas, que era uno que se llama Sushi Go, que es como hacerte tu propio menú de sushi. Y a partir de ahí empecé, venga, pues ahora me compro ahora el otro. Oye, ¿por qué no juego un juego más clásico? Venga, pues por ejemplo, yo que tengo aquí, por ejemplo, el Party, ¿no? Venga, el Party en Co. Venga, pues ahora, por ejemplo, un juego que no sé si tú lo conoces, que también es del mundo del cine, el Zenith, que no sé si tú lo conocerás, que es un juego, pues un juego de cine, o sea, te trae incluso un DVD y es un juego interactivo. Entonces tú vas jugando y dices, bueno, incluso puedes tú hacer tu propia partida, ¿no? Decir, oye, pues vamos a hacer una partida rápida. Pues en 10 minutitos, ¿quién es el que llega, ¿no? Que acierta más preguntas y respuestas? O incluso dice, bueno, pues te ha tocado tal casilla, ¿no? Pues esa casilla es ver un trocito de un tráiler o una escena y dice, ¿quién es el protagonista o cómo se llama la película? ¿No? Ves una escena y entonces según... Y está bastante bien. De hecho, sacaron aquí, por lo menos en España llegaron dos de ellos, el Zenith 1 y el 2. Y en otros países sé que incluso está como especializado, ¿no? Ya en cosas, por ejemplo, pues recuerdo uno que se salió editado en la Wii, que era, por ejemplo, fíjate tú, ¿no? La popularidad de toda la saga esta de Crepúsculo, ¿no? La de los vampiros y esto, que era un escenario solamente de la primera película, ¿no? Pero hay muchos otros, hay, por ejemplo, de deportes, hay otros así de series de televisión, y claro, aquí solamente pues llegaron estos dos escenarios, y la verdad que es un juego muy, muy divertido, así para jugar, puedes incluso jugar en equipo, te hace diferentes pruebas, ¿no? Tienes que hacer, oye, pues se una imagen pixelada, entonces dice, bueno, ¿de qué actor se trata? ¿No? Y poquito a poco vas viendo cómo se va despejando la imagen y tiene cosas lo hace muy, muy divertido, ¿no? Por ejemplo, en la Wii, en su día, lo sacaron incluso también como un juego, ¿no? Entonces, tú podías incluso, por ejemplo, estas pruebas que te estaba comentando, lo podías utilizar, pues eso, con el mando, ¿no? Despeja para ver el cartel, ¿no? O une estos elementos y sacas el nombre de la película, o sonaba un fragmento de la banda sonora. ¿De qué película? Entonces, oye, pues tenía su cierto encanto, ¿no? Yo digo, que era darle un poquito más de interactividad, ¿no? No solamente decir, oye, tengo aquí un dado y mi fichita y lo voy lanzando y ya ve que sale, ¿no? Fíjate que las consolas, el mundo de la videoconsola, luego adoptaron juegos de mesa que fueron a juegos. Fíjate que también ellos dijeron, vamos a coger aquí porque esto vende, porque esto va a vender. Claro, es que tú imagínate, ¿no? A día de hoy dices tú, bueno, pues, ¿qué quieres jugar? ¿Una partida del Trivial Pursuit o vamos a coger la videoconsola a jugar el Trivial Pursuit, ¿no? esa opción, ¿no? Hay una serie de juegos que parece que es como que continuamente, da igual la generación que sea de videojuegos, siempre va a aparecer, ¿no? O sea, desde un momento, pues, como te decía, un Cluedo, por ejemplo, un Monopoly, ¿no? Claro, entonces dices tú, bueno, qué cosa más. No, pero a ver, ya la gente dice, bueno, pues ya que quiero esa forma de jugar que sea así un poco casual, ¿no? Pues decir, en vez de tenerlo, digamos, en formato físico, ¿no? Es decir, pues tengo mi juego en formato digital, ¿no? Lo tiene, oye, pues una partida, ¿no? De hecho, incluso había recopilaciones, ¿no? Te comentaba yo, por ejemplo, la Casa Afro, ¿no? La compañía juguetera, pues sacó en algunas diferentes consolas, ¿no? Yo ya te digo, de hecho en la Wii también lo tuve, que eran como recopilatorio de diferentes juegos de mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues según ya lo que te interesara, te comprabas uno u otro y los tenía ahí con unos pequeños packs, ¿no? Y decía, oye, pues el Conecta 4, ¿no? ¿Quién no ha jugado el Conecta 4, no? Y venga, pues lo tiene eso, el juego de operación y muchos otros, ¿no? El de operación, hay que ver, ¿eh? Sí, ¿Cómo se adapta, tío? Es increíble. Pues sí. Jamás, quizás impensable en aquella época que tú jugabas y tal, que eso en una consola se podría, para que tú veas, tío, es increíble. Sí, es una cosa, claro que no lo piensa, ¿no? Cada uno de esas cosas de decir, oye, pues el juego de mesa muchas veces te choca mucho, ¿no? Pero es verdad que hay momentos que incluso, fíjate, se ha dado incluso el caso al revés. Hay un juego de mesa que es como si fuese una videoconsola, que son como, pasa que ya está ese juego descatalogado, pero era como si fuese una especie de consola, pero todo con tableros, sus dados, ¿no? Y entonces imitaba como si fuese un videojuego. Entonces tú lo que hacías era que tenía una serie de pequeños juegos y dices, oye, pues vamos a jugar a la carrera de tal, ¿no? Y era una especie como de carrera de coche, pero todo imitando cómo tenías que jugar, ¿no? Yo digo, lo vi, lo que pasa que se descatalogó, no sé si... Y entonces fueron sacándole como diferentes ampliaciones que eran como si fuesen diferentes cartuchitos con diferentes juegos, ¿no? Qué bueno, tío, qué bueno. Sí, la verdad es que yo digo que los creativos, ¿no? Para estas cosas, pues mira, un 10, ¿no? Muchas veces te sorprende, ¿no? Con este tipo de juegos, ¿no?
Bueno, Agustín, y estos clásicos de toda la vida ochenteros que son los Sí, que a mí me gustan, tío. Tú no sé si recordás sí, como para mí los de Cefa, yo no sé si tú recuerdas los de Cefa que sí. eran que llegando hasta la grande superficie con juegos muy coloristas, llamativos, con esas portadas como esta que te voy a sacar, tío, Ujú. que es que ya tengo el mono de enseñártelo, Claro, porque estaba este, que no sé si lo ves, que era el primero sí, que salió, Imperio. creo que era el Imperio Cobra, pero luego Ujú. sacaban, Agustín, tú eras un niño y tú veías esto, Claro. bueno, niño y grande, porque mi hermano Claro. grande era el primero que empezaba, hostia, y este era la segunda, y mira, mira qué largo era, Ujú. Agustín. Sí, 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 sí. Yo creo que podría ser de las primeras secuelas, ¿no? De un juego de mesa, ¿no? O sea, además, eso. O sea, te decía, Huida del Imperio Cobra 2, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y dónde está la huida del Imperio Cobra 1? ¿No? Dice, sí, yo creo que conocía el Imperio Cobra, ¿no? Sí, sí. Pero claro, Eh, tú veías la portada esta y pasaba como los VHS, tú te imaginabas ya en tu sí. cabeza una aventura como Indiana Jones en el Templo del Oro, tú ya decías, bueno, aquí va a ocurrir de todos dragones, era increíble, era Sí, sí, súper sí, sí, sí. apasionante. Era muy bueno. Cefa tenía también juegos muy buenos. O sea, fuera parte de estos dos que te tienes ahí. También has mencionado antes también el famoso Palé, ¿no? Esa versión El, del Monopoly el, española. Y tenía muchos, tenía muchos. Yo, de hecho, tenía, como te decía antes, ¿no? El Scrabble que hay ahora, que te encuentras en cualquier sitio, ellos tenían, por ejemplo, su versión española, que era el Intelec. Y yo lo tenía, y era pues muy parecido, ¿no? Tenías también tu tablero, tenías también tus fichitas, su reloj de arena, y bueno, pues también jugabas a ese tipo de juegos que, el claro, que era reloj lo de arena, típico. tío, el reloj de arena que le daba hostia, Claro, tío. claro, el reloj de arena, que era muy, muy, muy clásico, muy mítico, ¿no? O sea, después la cosa es que, claro, como te decía, llegó un momento, yo por lo menos en mi vida, que digo, bueno, ya juegos de mesa como que ya no me interesaban. Yo recuerdo unas navidades y me pedí, por ejemplo, el Trivial Pursuit, que, claro, el Trivial Pursuit, el problema que tiene que se queda muchas veces estancado en esa época, ¿no? De cuando se edita, ¿no? Entonces, yo recuerdo que pedí el de edición de jóvenes carrozas, ¿no? Que era como para los chavales, ¿no? Edición jóvenes carrozas. Y claro, ahora, yo hace unos años lo encontré y todas las preguntas eran tipo, ¿qué país, ¿no? De la Unión Europea, no sé qué, ¿no? Y se mencionaba, por ejemplo, Yugoslavia, te encontrabas muchas preguntas en plan de la Unión Soviética y cosas así que ya decías, joder, o sea, ya súper pasado, ¿no? Y cosas ya dígame usted cómo se llamaba tal artista, no sé cuánto. Y dices, pues ya es que este artista ya ni existe el hombre o se cambió el nombre, Eh, cualquier cosa, ¿no? Entonces chocaba mucho, ¿no? Entonces, adaptado a la claro, época en la que se creó, tío, qué bueno. claro, claro, sí, sí, sí. Y ya te digo, llegó ese momento que dije, bueno, mira, ya más juegos de mesa no quiero. Y claro, pues después descubres que con los pasos del tiempo estos juegos van a salir nuevas ediciones porque hay que actualizarlos, hay que cambiar ciertos diseños, hay que vender, ¿no? Y tú no puedes sacar un juego y te quedas de bracitos cruzados, ¿no? Volvemos igual, ¿no? Pasa igual que en el mundo de los videojuegos. Tú, que tengas un juegazo muy bueno, a cada X tiempo tienes que sacar una nueva versión porque si no, no puedes quedarte, ¿no? Puedes quedar viviéndote de esos grandes éxitos. Entonces, pues claro, te encuentras que te lo reeditan, le ponen, por ejemplo, una nueva Venga, categoría y venga y claro, venga y venga, hasta llegan a niveles que son capaces hasta de cargarse la saga por seguir editando ese nombre que produce montones de claro, ventas. Vemos claro. la saga Resident Evil, es que tú te quedas diciendo, madre, no mueren. No, Me no, pasa como no. los juegos, no mueren, Agustín. No muere, no muere, no muere. La verdad es que no. Y claro, se choca mucho. Yo, por ejemplo, juegos de toda la vida, por ejemplo, eso, el caso de Cefa o de muchas otras casas que había, ves que pues pasan de una compañía a otra, ¿no? Y dices, bueno, y los derechos, pues compran los derechos y entonces, pues, si tenía un juego que estaba, por ejemplo, en Hasbro, pues ahora pasaba, por ejemplo, a MB y entonces, claro, decía, te choca Fíjate, mucho, ¿eh? ¿no? Dices, claro, entonces son cositas que dices tú, estaba acostumbrado a decir, ay, pues si yo en mi casa tenía yo el juego este y era de Parker, ¿no? Y dices, no, pues ahora lo lleva a la otra casa o la lleva a Hasbro, o lo lleva, y claro, dices, ¿qué pasa aquí, no? Y dice, y claro, tú ves O que incluso, claro, o veían que a lo mejor triunfaba, porque Cefa, yo es que me acuerdo mucho de Cefa, Agustín, porque sí, con esas portadas y tal, y yo creo que el típico sistema aventurero de esos juegos luego fue seguido por otras empresas que a lo mejor Feber Juegos, Disset, Borrás, sí, como que adoptaron claro, ese también cosa de vamos a imitarlo porque esta gente están triunfando, y lo que tú dices, luego pasaban las compañías unas con otras, era algo claro. raro, tío. Tú te quedabas diciendo, ¿esto qué coño es? Sí, claro, claro. O tenías el recuerdo. Ya te digo, mira, por ejemplo, yo, el Scatergory, ¿no? ¿Te acuerdas el anuncio mítico, ¿no? El de pulpo, ¿no? Como animal de compañía, ¿no? El Scatergory es Hostia, mío, yo tío, me lo ese llevo, ¿no? anuncio, Agustín, está en la Ese es mente de súper. todos, tío. Yo creo que eso es súper mítico, ¿no? Pulpo, animal de compañía, venga, ¿no? Y dice, bueno, venga, dime Eso, un. ¿No? Y después decía barco, ¿no? Dice, dime algo que empiece por la B y tal cosa. Decía barco, ¿no? Y el tío ahí, un tipo así con gafitas, con pinta como de. Parecía como así el tío, como un eso empollón, ¿no? ayudaba, ¿eh? Sí, Eso sí, sí. ayudaba a vender, Eso ayuda. Agustín, las Sí, sí. publicidades de esos juegos. ¿Tú te acuerdas? Sí, Las sí.
eran mortales, tío. ¡Buah! Yo creo que eso era lo que... Vamos. Claro, te vendían el juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya te digo, este tipo La de voz de cosas... Constantino Romero detrás. Imperio Cobra. Y tú decías, como el Constantino Romero aquí narrando, ¿cómo no voy a comprar yo el Imperio Cobra? Claro, sí, es que es eso. Es que había cada juego, por ejemplo, ¿tú no te acuerdas uno? El Atmosphere, no sé si te acordarás de ese juego, que era un juego con cinta de vídeo, que ya uno VHS. Ya, tío, Agustín, es verdad, tío. Y la portada. Claro. Y entonces te lo vendían como un juego ya así, como para más adultos. O sea, decir, bueno, ya tenía, pasaba los 10 años o algo así, te lo ponen, vamos a ponerlo un poquito más mayor para decir, ya. Y entonces era un juego que tú ponías la cinta de vídeo y según cada X tiempo o rebobinaba, o le das hacia adelante. El tipo que te iba narrando eso te iba soltando una bronca, ¿no? Haz tal cosa, haz la otra. Y cada vez se le veía la cara más demacrado, ¿no? Yo sé que después incluso hubo una segunda parte, que era una chica, que al principio pues salía normal, pero después ya se le iba cayendo la cara. Y claro, pues ese tipo de cosas te da una... Dices, oye, pues lo volvemos otra vez al tema del videojuego, ¿no? Dice, oye, no puedo, es verdad, no tengo aquí ningún mando, pero mi mando en este caso era el mando del VHS. Fíjate, qué curioso. Y qué ingenio, ¿eh? Y qué ingenio, qué manera de ingeniar, tío. Claro, y más que en esa época con una cinta de VHS, ¿no? O sea, tenía mucho más mérito, ¿no? O sea, eso la verdad que estaba bien. Y otra cosa que te quería comentar yo no sé si, creo que te lo comenté antes, fuera de mí, que alguna vez te lo he comentado, hemos hablado aquí, por ejemplo, de Cefa, de Intelec, ¿no? De Set también, tenía muchos juegos. Por ejemplo, una que yo creo que era muy mítica, yo creo que teníamos mucho, que era Falomir Juegos. No sé si tú la conoces. Sí. Que era esas casas que, claro, si tú, por ejemplo, a lo mejor querías un juego, yo qué sé, el que fuese, ¿no? Pues dice, oye, pues a lo mejor se pasa de presupuesto porque a lo mejor costaba 5.000 pesetas de la época, ¿no? Pues a lo mejor Falomir lo tenía por 2.000 pesetillas, ¿no? Entonces ahí está, era como el clon. Exacto, era más baratito, ¿no? En vez de, por ejemplo, el hundir la flota, ¿no? Pues en vez de hundir la flota era batalla naval, ¿no? Y entonces, pues claro, claro, entonces te encontraba muchas veces ese caso, ¿no? De cosas así, ¿no? De este tipo, pues te encontraba ese tipo de cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, ese batalla naval lo tenía yo y claro, MB creo que tenía uno que era una especie como, te imagínate, ¿no? Una especie como de tablero que era enorme porque era un tablero que tenías que poner en el suelo para poder jugar y entonces tú tenías tus maquetitas, ¿no? Tenías como, o sea, era como el mítico hundir la flota, pero ya con maquetas grandes, entonces tenías que utilizar una especie como de submarino que lanzaba disparaba una flechita y según si entraba por cierto sitio, pues ibas destruyendo tú, hundiendo los barcos. También, ¿no? Tenía computador, Agustín, ¿tú te acuerdas del computador, tío? Sí, ese sí lo salió después. Ese fue el hundir la flota, ese computarizado que tuvo. Pero yo que te digo, ya te digo, era todo con maquetita y tú ibas lanzando y te podías pasar las horas porque si no tenías puntería no tiraba ninguno. Podía pegar ahí lo más. Eso era una joya, Eso era una joya, tío. El hundir la flota. El anuncio, lo recuerdo, hundir la flota. Es que esos anuncios, tío, comercializados, ya ves, tú dices que sus orígenes son de los años 30. Claro, de los años 30. Que eso serían los años 30, Agustín, me imagino, dos folios puestos así y tachando, porque claro, imagínate. Claro, de MB, ¿no? De MB. Sí, yo creo que ese era del MB, por lo menos aquí se vendía de MB. Eso es como, por ejemplo, imagínate, ¿no? También el juego que hemos mencionado antes, por ejemplo, Operación, que es tan famoso, ¿no? Que te puedo decir que ahora te lo encuentras de cualquier cosa, ¿no? Personalizado, ¿no? En su momento, claro, para también. Los médicos, Agustín. Era un juego para jugar los médicos con los colegas. Yo ese lo recuerdo de jugar mucho, tío. Había que tener un pulso de cirujano, Agustín. Sí. Claro, sí. Incluso con dos manitas, ¿no? Ibas intentando coger un pulso, la pincita. Sacar esos órganos sin tocarlo, porque si no. Bueno, pero yo recuerdo, Agustín, que eso luego, como hemos hablado antes, salió en un juego hasta de Atari. Yo recuerdo un juego de Atari con el mismo muñequito puesto, o sea, era buenísimo. Sí. Es que es que por eso te digo que la relación videojuego de mesa muchas veces han estado ahí coqueteando ambos, ¿sabes? Entonces ha sido una cosa, ¿sabes? Una cosa importante, ¿sabes? Que a día de hoy, pues ya te digo, que ya no mueve, ¿verdad? Lo que son los juegos de mesa, el dineral que se llama los videojuegos, pero ahí han estado, ¿no? De hecho, incluso en Estados Unidos se ha dado el caso de muchas empresas de estas jugueteras que dicen, oye, nosotros también queremos nuestro propio sistema de videojuegos. Lo han intentado muchas y después es verdad que se han quedado dos velas, ¿no? Pero incluso yo creo que una de las cosas que también tú querías comentar, ¿no? El caso, por ejemplo, en Japón, ¿no? Que es una casa muy famosa que tenía sus juegos de naipe. Exacto, Nintendo, ahí está. Increíble, Agustín. Pero claro, fundada en 1889 por Fusajiro Yamauchi como fabricante de Anafunda. O sea, yo me quedé diciendo al principio, yo no sabía esto. Yo después, con el tiempo, cuando ya me he enterado, que era un tipo de naipe japonés, que había dos versiones
Una tradicional, que era de alta calidad, digamos, y otra de plástico, que era dirigido para un público más popular. Hay Claro. que ver, estos japoneses, yo creo que no le echaban la pata, esta gente sabían, ¿eh? Sí, ¡Buah! sí. Sí, 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 es que eso, pues imagínate, ¿no? Una casa tan importante, ¿no? Como Nintendo, y claro, que venga del mundo de los juegos de mesa, ¿no? Te imagínate aquí que, por ejemplo, pues la propia Cefa, o incluso si nos ponemos con el tema de las cartas, ¿no? Aquí, por ejemplo, una empresa muy importante como Fournier, ¿no? Que se hubiera metido en el mundo de los videojuegos, ¿no? Hubiera sido curioso, ¿no? Pero Agustín, mirando cartas de Nintendo, ya porque Sí, ya me daba curiosidad, digo, voy a mirar cartas. Veía hasta personajes de Disney en las cartas de Nintendo antes que salieran las consolas, o sea, sí, que sí, sí, ya sí. eran importantes porque Sí. codearte con Disney y vender la patente, es decir, ya eran un Sí, 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 nombre sí, 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 sí. Nintendo, ¿eh? Era una casa importante, hombre, porque fíjate, ¿no? De las fechas que se crea, que no decidiera, pues saca un juego de cartas y no, no, hombre, que esa gente pues se dedicaría, aparte de este juego de naipes, pues muchas otras cosas, ¿no? Que estarían allí sacando sus propios juguetes, juegos propios, ¿sabes? Exactamente. Entonces, claro, dieron ese salto, a ellos sí les ha funcionado bien, y te voy a decir que hay A muchos ver si otros, no ha funcionado. claro, Ya ahí ves se si no ha quedaron. funcionado. Y Claro, que claro. como que se han quedado ahí y como que Sí, sí, sí. quizás sean de los más potentes. Nintendo, por favor, tío. Sí, ¡Buah! sí, 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 Y sí. quizás en el mundo de la videoconsola, cuando llegó Nintendo, es que fue Nintendo con la NES, la que se quedó en los 80 con el mercado. Aquello no era normal, tío. Aquello Claro. Tú piensas que, por ejemplo, cuando empieza todo esto en los 70, aunque es verdad que hay datos ya, un tipo que había creado ya videojuegos una década antes, Atari, ¿vale? Que es una compañía americana, bueno, pues fue la que empezó con el tema de las máquinas recreativas, da el salto también a bueno, lo que serían las primeras videoconsolas, ¿no? Entonces, llega ese momento que, claro, la compañía americana, la compañía japonesa, Atari, por mucho que, ¿no? Porque Atari llega casi hasta los 90 con el tema de las videoconsolas, la última fue el Atari Jaguar, ¿no? Pues Joder, claro, ellos iban haciendo sus cositas, pero no pudieron plantarle cara a podía, no. Nintendo, ni por ejemplo después otras compañías como por ejemplo Sega, y ya después, bueno, ya imagínate en los 90, ¿no? Llega Sony, la propia Microsoft, y ya que, bueno, ya ese mercado, pues como que no, ya no puede, ¿no? Es una pena. Y a día de hoy, pues mira, fíjate tú, ¿no? Casas con, por ejemplo, propia Sega sigue haciendo juegos, ¿no? Y sí, es verdad que vive un poco de la renta de lo que hizo en los 80 y 90, pues sigues viendo ahí a Sonic, ¿no? Tienes a Sonic por Sigue ahí. teniendo a Sony ahí como referente, que eso no va a Claro, morir nunca jamás. claro, y ves, por ejemplo, el tema de que Atari, pues sí, Atari tiene sus jueguecitos, pero ya no ha vuelto a plantearse esas locuras de, bueno, me meto ya a sacar mi propio, porque no, ya ahora es impensable, ¿no? Ya sería una cosa muy rara, ¿no? Lo de este le vino muy fuerte a Atari, lo de este le vino muy Sí, fuerte. sí, 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 vamos, de hecho, bueno, pues se sabe, ¿no? Que es un mundo aparte, ¿no? Ya que nos hemos metido en esto. Está esa leyenda que al final se descubrió que sí que era cierto, ¿no? No se llegó todas esas copias a vender y se llevó a un desierto de Estados Unidos y hubo un tipo que se puso a buscarlo y lo encontró, ¿no? Y de hecho, pues mucha gente como loco, ¿no? Intentando hacerse con su copia de Y ese, que, de ese juego de T, ¿no? y que el propio Steven Spielberg le diera eso, carta blanca, de decir, no, sácalo, sácalo, no pasa nada, y no, Bueno, ¿verdad? en el documental, en uno de los documentales que hay, se supone que el tipo que tenía que hacer el videojuego, cuentan que por lo visto estaba muy justo de tiempo por el tema del estreno de la película. Querían sacar el juego y la película y el juego y coincidir con el estreno de la película. Entonces, claro, la idea que había en un principio era muy interesante. Lo que pasa es que el tipo que se encargó de eso, pues claro, no tuvo el tiempo suficiente, hubiera necesitado un equipo de varios creativos allí y diseñadores y programadores para que si hubiera tenido tiempo, pues sí, el juego hubiera estado mucho mejor desarrollado. Pero claro, que se ve lo que Vale, se ve. pero el Claro, fallo que tenía de la caída de ET y ya te quedabas claro, ahí, mire usted, por Dios. claro, 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 por eso te digo, que son esas cosas que, claro, con su momento, pues ahí está esa leyenda, que bueno, se descubrió que sí, que era cierto, fíjate, una de esas cosas. Y claro, bueno, fíjate, por ejemplo, ahora que has mencionado ET también, a día de hoy, tiene su propio juego también de mesa, ¿sabes? Que también, Ah, fíjate, una película ya sí, con tantos años que diga, oye, pues que a día de hoy pues hay un juego, de hecho, la casa Funko, ¿no? Esta de los muñequitos cabezones, pues tiene su propio juego de ET. Y fíjate, ¿no? Que es que vaya, eso se tienen todavía juegos de mesa, ¿no? Por ejemplo, de Tiburón también un juego de mesa, o sea, pero juegos que se están yo editando no lo ahora, ¿no? sabía, de Sí, 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 tiburón, sí, tío. sí, 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 Tiene de que tener un Tiburón. portabón, Agustín. Tiene que tener Pues no, es muy sencillito. Yo pensando, no sé si será un juego oficial o no, tendrá, pero sí se pone el Jaws, ¿no? Este de mandíbulas, que como se llama en la película en original, y lo tienes allí, ¿no? Se ve el barquito y un tiburón ahí atacando. Y por lo que he visto, pues eso, aparece una especie como de tablero de mesa con una isla y tienes que ir desplazándote por diferentes sitios, ¿no? Para poder cazarlo, ¿no?
Y yo te digo, una cosa de esas que llama mucho la atención, ¿no? Que con películas tan antiguas pues se sigan haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando de cosas de Spielberg, ¿no? Pues Indiana Jones también hay varios juegos por ahí de mesa que tienen son bastante conocidillos, o sea, que te llama por lo menos la atención eso, que diga, oye, pues mira, todavía hay gente que se acuerde de estas películas, aunque es verdad que sí, que son muy conocidas, son muy famosas, pero que las tengan ahí un poquito, ¿no? De esa forma, ¿no? Que puedan decir, oye, pues hay también un juego de mesa, ¿no? Y dices, oye, pues mira, se agradece, ¿no? Yo, Agustín, te quería comentar que a mí hay uno que le tengo mucho cariño, que era uno que tenía muchos juegos, que eran los juegos reunidos. No sé si Sí, lo recuerdas. Con claro, ese los típico, Hyper. la carita del niño feliz, Sí, así, sí, 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 muy mítico. Eso era súper mítico, vamos, eso sí. que en el rastro lo he intentado pillar, pero me han pedido un dineral porque decía, está completo, esto está completo Claro. y esto me tienes que dar tanto. Y yo, pero chiquillo, ¿qué vas a decir? No, 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 esto me tienes que dar tanto. O sea, que están valorados, tío. Lo recuerdo porque me acuerdo que en casa mi hermano trajo uno, pero al final se perdieron la mitad a un lado. Claro, Era es como si que vinieran muchas pruebas en uno. ¿Eh? eso es, sí, sí, Era sí. buenísimo, tío. Sí, sí, yo lo recuerdan bien. Muchas veces las revistas estas que cuando llegaban las navidades, ¿no? Los típicos catálogos estos que nos daban a los niños, ¿no? Decir, venga, viene al final la cartita de los Reyes Magos o la de Papá Noel o de Santa Claus. Recuerdo verlo, además que ocupaba una buena página y te decía los juegos reunidos de Hyper. Además había diferentes, ¿no? Según estaba una versión un poquito más pequeña, que no traía por lo mejor 20 o 30 juegos, otros que ya era un poquito más intermedio y ya la grande que yo no sé si decían que hasta 100 juegos, ¿no? Y claro, pues aquello era una locura. Yo digo, tenía un familiar que sí, tenía uno que era de estos pequeñitos y yo me tenía su encanto, ¿sabes? Estos juegos, decir, oye, pues te traían diferentes jueguecitos, pues todos eran de estos de con un dado y tal. Pero bueno, era una forma de entretenerse y además eran muy populares esos juegos, la verdad. Los juegos reunidos Hyper, vamos, que de hecho yo creo que hasta los 90 estuvieron por ahí perfectamente, vamos. Yo me acuerdo que los compis que se lo llevaban a la calle después del colegio y Sí. tal, aprendieron luego a que no había que llevarlo a la calle. Ya, hombre, por supuesto. Por supuesto. Porque los de juegos reunidos, al final luego no estaban reunidos. Al final era un No. desastre, se le perdía a uno, fulanito de tal me ha cogido tal pieza y al final era un desastre. Sí, sí. Es que eso también lo he pasado muchas veces con estos juegos, ¿no? Que cuando éramos críos, pues nosotros nos gustaba todo este tipo de cosas y claro, pues por lo mejor que si una figurita, que si un no sé qué, ya costaba mucho, ¿sabes? Yo, pues, digo, por ejemplo, tengo un amigo que tenía, por ejemplo, el Hero Quest, no sé si te suena, que era Sí, este sí, juego, sí. que era como, estábamos hablando antes de los juegos de rol, ¿no? Este era como una especie como de principio, ¿no? Si te gusta, pues entonces, pues si quieres empezar. Claro, y ese también es un juego de muchas piececitas, figuritas, y claro, pues tenía Yo que tener cuidado. nunca lo entendí. Siempre me lo veía Claro, jugando, pero nunca me sí. enteraba de Sí, yo era un juego que también en su momento también tenía un anuncio muy chulo, te decía, ostras, un juego como de Conan, ¡buah, qué guay! nada. Y claro, tú después lo veías y dices, bueno, ¿esto qué es lo que hay que hacer? ¿No? Y claro, te dicen, no, esto es que aquí se monta cada uno una historia, tú te creas tu personaje, y claro, ya de primeras te chocaba, ¿no? Dices, si yo que quiero es dame un dado y empieza, no, espérate, tienes que crearte tu personaje, de la No, historia. ya tenía más, sí, Claro, sí, sí. claro, y al principio choca. No es un juego que a lo mejor cuando eres más pequeño, pues tú lo que quieres, Ah, venga, dame, que yo quiero acción que es aquí, dame como ya. esto, que yo llegaba con el Exacto, tozudo, ¿eh? eso es, eso es. Reventa, que por cierto ya está bastante reventado tocado, porque claro, ha soportado años y años, pero esto era algo más fácil, Agustín, de llegar y Sí, topar. Pam, eso pam, es. pam. No ¿Has era visto? tan, Eso es, digamos, sí, sí, sí. Era un complicado. juego, ese juego es muy divertido, también me acuerdo del anuncio. Y son esos juegos, digamos, como de cierto, vamos a decir, entre comillas, de acción, ¿no? O sea, igual, al igual que la operación, ¿no? Tenías que tener eso es, ahí lo tenías, ahí tenías al cocido. Y el caballo pegaba los viajes. Claro, te pegaba la coz, eso es, tenías que tener. Claro, sí, 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 un juego divertido. O sea, es el típico juego de decir, venga, una partidita rápida. Claro, también tienes que tener cuidado después con las piezas, ¿no? Pues esos juegos, Ya como ves, tú decías, ¿no? ve tú lo que ha quedado aquí, que está más Claro, pelado que ya te digo, falta la mitad de las piezas, pero ahora por eso, por la claro, calle, los colegas, me cojo un gorrito, el puñetero de cuenta que era abusón, pues claro, ahora me llevo el caballo, no sé qué, te lo rompo. eso es, claro. Pero por eso, estos juegos yo creo que son caros porque han soportado, sobre todo los Sí, que sí, hemos ido a sí, la calle con ellos y tal, han soportado penumbra, vamos, sí, sí, niños. sí, 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 auténtico. Claro, que eso es lo que pasa, que también es verdad que a ver, quieras que no, los juguetes de antes tenían otra calidad, ¿no? Y te aguantaban más, o por lo menos eran más, te daba la sensación de que eran más duros, ¿no? Entonces, había muchos juegos, por ejemplo, ese que tú mencionabas ahí, claro, a partir de 4 años. Sí, sí, sí. Es Tú que, me has yo de claro, 4 años con esto. Ya ves tú claro, la que podía montar. Y sí. fíjate, todavía está aquí, tío. Todavía está aquí. Todavía. No, hombre, y son juegos muy bonitos, ¿sabes? Que son juegos
que quieras que no, hombre, uno lo aprecia, porque no era el típico juego, a ver, por ejemplo, un juego que siempre he visto muy sencillo, muy tontorrón, ¿no? El Twister, ¿no? Que es el típico juego este de tú vas poniendo la flechita, vas colocando la mano, el pie, que en realidad simplemente que era, pues simplemente una especie de lona de plástico, tarde. ya está, ¿no? Simplemente tenías la ruletita, decía, bueno, pues la mano izquierda al amarillo, el otro no sé cuánto. No tenía mucho más, ¿no? Y un Pero lo tenía, remoleo ¿no? de niños allí, todos por los suelos, Claro, entregados unos con otros, que no vea, Agustín, ¿eh? claro. Sí, Tío, qué sí, sí, guapo. sí, 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 sí. Era ese tipo de juegos que dices tú, bueno, pues si no querías el típico juego de mesa, pues tenías estos tipos de juegos así un poquito más de acción, ¿no? Tenías un poquito más de interactividad y podías hacer alguna otra cosa más, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo uno que era el Tabú, no sé si tú lo has jugado alguna vez, que es el de las palabras prohibidas. Con la portada. Que Eso es, todavía eso es. ya de hoy lo veo en los Sí, sí, sitios sí, 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 sí. vendiéndose. Lo siguen vendiendo. Yo, de hecho, yo digo, lo tuvo mi hermana y me encantaba el antiguo, la versión antigua, pues yo me he hecho hace poco con la nueva. Y claro, el antiguo tenía una especie como de aparatito que era un zumbador, que cuando tú te equivocabas, ponías las pilas, claro, y aquello zumbaba, ¿no? Hacía un ruido pip, ¿no? Como diciendo, te has equivocado. Y claro, aquello era graciosísimo porque tú estabas jugando allí y continuamente, pip, te has equivocado, ¿no? Y claro, ahora la versión nueva, pues para empezar, no tiene eso, sino simplemente es como una especie de ¿Eh? silbato, así que dices tú, bueno, esto no Pierde el tiene la encanto. misma. También Pierde el recuerdo encanto. el Tabú, Agustín. También el Tabú Sí. tenía un buen anuncio, ¿eh? Sí, Tenía sí, un sí, buen sí. anuncio, tío. Tenía muy buen anuncio, sí, sí, el de para la prohibida. Y son juegos de esos que ya te digo que ahora tú ves esas reediciones, esas nuevas versiones, y claro, ya le han quitado pues ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, hay juegos de mesa que antiguamente tenían incluso hasta un tablero y ahora directamente ya sin tablero y nada. Simplemente, pues, dos equipos, un rival contra otro y tal. Y entonces le pierde cositas, ¿no? Es como que han ido Claro, quitándole claro. ciertas calidades, ¿no? Y claro, pues te da coraje porque tienes ese recuerdo de crío y ahora te lo encuentras y dices tú, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Para la gente nueva, es como mi hija hace poco se pilló un maje borrar. Sí, Y yo en mi cabeza tenía el que yo veía, ¿sabes? claro, A ellos flipan, pero a ti te cambia un poco ese encanto que tú tenías con ese y claro. tal, pero como que se disuelve. Sí, 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 se pierde, se pierde. Y es una pena, una pena. Después también había otro tipo de juegos así, no sé si tú recordarás, todo esto, no me acuerdo si se llamaba la empresa, no sé si eran de Feber o algo así, todo esto que eran no sé qué, Nova, que eran como una especie de juego entre científicos, de Hostia, manualidad ay, de. que le puse a mi madre la casa que no vea, ya no compró más nova. No, porque Sí, era como de manualidades. eso es, Ma- eso es. Ay, no hubiera aquí lié yo con uno de esos, en unos reyes. Ya Sí, no me sí, sí, compraron sí. más, Agustín. Claro, de esos había muchos, eran diferentes, ¿no? Había, yo, por ejemplo, a una prima mía le regalaron el Ceranova, que era para hacer velas. Pero había muchos, ¿no? O sea, estaba el Cheminova, había para hacer diferentes cosas, desde manualidades, así que era como, más de entre comillas, ¿no? Que a día de hoy ya diría, bueno, en su Tito, que época, era como, claro, yo me acuerdo. claro, y había uno que era también el Cheminova, que era cosa de experimentos y de este tipo de cosas, claro. Entonces, era otro tipo de juego, vamos a decirlo, entre comillas, más educativo, ¿no? Pues decir, oye, pues para no estar siempre haciendo lo mismo, ¿no? Para no estar por ahí, pues, oye, pues te entretienes con algo, y decías, bueno, pues hacer algún cierto tipo de manualidades y te entretenías, ¿no? O sea, había algunos desde el típico que a lo mejor hacías algún pequeño experimento, ¿no? Tengo una pila y una bombilla, lo conecto y tal, ¿no? ¿Y qué es lo que puedo hacer, no? Y ese tipo de juegos, bueno, es verdad que no eran los más llamativos en aquella época, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Y dices, oye, pues mira, a día de hoy, a lo mejor para los niños que están muchas veces tan con tantos estímulos, ¿no? Dice, oye, pues mira, ¿de dónde viene tal cosa? ¿De dónde funciona? ¿No? Pues podría tener esa interactividad, ¿no? Y por lo menos era otra cosita, ¿no? Claro que sí, tío. Sí. Desfogábamos ahí, desfogábamos Sí, mucho con los. sí, 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 totalmente, totalmente. La verdad es que eran cosas que, ya te digo, pues Ah, hace Agustín, horas yo. hoy día quizás los niños no se aburren tanto porque tenemos a disposición internet, tenemos de los móviles, tenemos Sí, tablets, tenemos consolas con miles de juegos metidos con plataformas, tenemos que te poner una película, serie, la que tú quieras. ¿Tú te acuerdas que antes, Agustín, nosotros en los cuartos lo que teníamos era la revistilla para echar en vez en cuando, los canales de televisión, el que tenía una Mega Drive ya estaba flipando sí, sí. y eran a veces tardes de lluvia súper largas que te aburrías en tu cuarto, te ponías a pintar y esto te sacaba de muchos aburrimientos. Si venía tu vecino de arriba y se traía de repente, hostia, el Monopoly, tío, con otro Ujú. más. Y echabas una tarde que te acordabas tú. Sí, Hoy día ya es diferente. es No se diferente. Sí, sí, claro, sí. No, y también lo que tú dices, que tenía esa cosa de poder jugar con un amigo, ¿no? Dice, y lo tenías delante, ¿no? Dice, no, ahora te puede adelante. decir, cualquier chiquillo, cualquier chiquilla te puede decir, no, mira, si yo juego con mi amigo tal, el del cole, o incluso tengo un amigo en Madrid, o tengo un amigo en otra esquina del mundo.
Claro, pero eso de jugar con un amigo, tenerlo y después lo típico, decir, oye, pues que ya son la hora de merendar, pues merendabas con tu amigo, te tomabas tu Daba colacao, tu contigo, ya, tú bocadillo. tomas así y sacaba una Claro, bandeja de sándwich, venga, colacao para los dos, eso, venga, no sé qué, qué eso, guapo, ¿eh? claro, Eso ha eso es. perdido, se ha Eso se ha perdido, perdido. sí. Ese tipo de cosas se ha perdido. Entonces, ya te digo, yo cuando, ahora eso, como te decía hace unos años, el tema de volver otra vez a jugar ciertos juegos de mesa o juegos que yo a lo mejor en su momento no les echaba cuenta, ¿sabes? Por ejemplo, el Party and Co, el Party and Cia, es un juego que es el ideal para jugar eso. Estamos en una fiesta, lo que sea. Venga, pues juego de mesa. Y dice, oye, pues vamos a jugar este juego. Claro, yo ya te digo, y me compré varios de estos juegos así y digo, ay, venga, vamos a echarlo, dar la partidita. Claro, te dice, no, es que esto es para jugarlo con 3 o 4 personas. Claro, ya dices tú, ay, lo voy a jugar con mi novia. Y tal. Me dices, pero no, pues es que no puedes porque no te hace falta que haya más jugadores, ¿no? Te quedas y digo, diciendo, No, ay, quién es quién, que no quién es quién, tío. exacto, Me cago en la exacto, sí, mano. sí, sí. Exacto, también, el Quién es quién, también otro juego muy mítico, ¿no? ¿Quién? Y Uy, a ti, cuántas tardes me he echado yo con mi prima y a ver quién es quién, y mirando y este, y yo, era emocionante, eran tardes sí, sí, guapísimas, eran claro. unas tardes irrepetibles. Yo creo que ese frescor se ha perdido hoy día, incluso no se puede igualar, porque no No, hay los mismos medios, Agustín. no, la cambia. La verdad que sí, que tienes razón ahí. Es una pena, pero ya te digo, lo bonito es que se sigan sacando de a juego. Es verdad que Pero, para atraer cierto claro, público mejor se saque, como te decía, ¿no? Estas versiones, oye, por el juego clásico de la vida, pero ahora, pues no sé, con los personajes de Harry Potter o con los personajes de cualquier franquicia, ¿no? Con superhéroes, con otro, tal. Pues venta bueno, de pero que por lo menos se va. atraiga, ahí está Agustín, cambiando Eso el es, sistema, pero eso siguen es. ahí, es lo importante. Pues sí, en ese aspecto sí. Pues mira, yo el juego que te iba a comentar hoy era el del juego del MAT, ¿no? El MAT Mítico. que viene de, bueno, pues de una revista así humorística de Estados Unidos, que es Mad Magazine, ¿no? Que de hecho, bueno, pues la gente a lo mejor se acuerda, o por lo menos esa figura, ¿no? Del personaje este de Alfred Newman, ¿no? Ese tipo así, pecosete, con esa cara, ¿no? Que parece que de dónde ha salido este personaje. Y bueno, pues recuerdo que en los 80, pues sacó aquí en España, lo sacó Parker, ¿no? Que también es otra empresa también de juegos de mesa. Y claro, el juego viene, como decía, de esa revista humorística que se creó en los años 50 y con ese personaje, como te decía, ese Alfred Newman. Creo que tengo entendido, me parece que en Estados Unidos ya no sé si en los finales de los 70 Matt ya tuvo como un par de juegos de mesa, ¿no? Pero aquí el que llegó aquí a España lo trajo Parker. Y bueno, pues nada, un juego que se llama Matt, el mundo al revés, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenía ahí el vídeo, que después sí, eso lo iremos viendo que bueno, lo que era todo al revés, ¿no? Si por ejemplo en el Monopoly o en el Palais lo que interesante era hacerse con todo el dinero, con todas las propiedades, ¿no? Pues aquí es al revés, ¿no? Tú tienes que ir deshaciéndote del dinero, ¿no? Tú sales al principio con una serie de, bueno, una cantidad, ¿no? El típico juego que vas tirando con tu tablerito de mesa, tu dado, tu ficha, y entonces pues lo que tienes que hacer es quedarte a cero, ¿no? Arruinarte, ¿no? Y claro, todo esto con mucho sentido del humor, porque claro, en este juego podéis hacer trampas, ¿no? Esto de que en un momento, pues si a alguien se le olvidaba hacer tal cosa, pues podías deshacerte de dinero, a lo mejor había un momento, La triquiñuela. exacto, sí, había por ejemplo ciertas cartas, ¿no? Llegabas a ciertas casillas del tablero y te decía, bueno, pues coge una carta de suerte o creo que te sale. Entonces te decían, bueno, pues has ganado en un concurso, pues te puedes hacer de dinero, ¿no? O sorpresa, te has llevado una herencia y tal. Y entonces había ciertas cosas así, ¿no? Por ejemplo, eres un chico, pues has ganado $500. Entonces, claro, tú lo que tienes que hacerte es hacerte el dinero. De hecho, cuando empieza el juego, hay que poner un billete de $500 en la casilla de cárcel, ¿no? Que sería lo contrario, ¿no? Cuando te mandan a la cárcel, pues sería eso, ¿no? Y tenía cosas así. Aparte, pues también se aprovechaba, pues, de muchas de las, digamos, casillas del juego eran propias viñetas de la propia revista. Aparecían, por ejemplo, estos personajes de los dos espías, ¿no? El Spy contra Spy, ¿no? Que simplemente son como dos espías, son como si fuesen dos cuervos, uno blanco y otro negro, que también, ¿no? Dice, has hecho tal cosa mal, retrocede una casilla. Y la casilla dice, no, has hecho una cosa bien, avanza dos, ¿no? Y tenía esas cosas, ¿no? Era más un diseño muy, muy loco, ¿no? Porque ya digo, Era muy cuando eres crío, personal, muy sí, era, personal, era un tío, juego muy su propio gracioso. sello, ¿eh? Claro, sí, tenía momentos, por ejemplo, que te decían, bueno, pues coges una carta y ahora tienes que cambiarte tu dinero con el tipo que tienes enfrente. Entonces ahora todo tu dinero se lo tienes que pasar al de enfrente, ¿no? Cuando ya a lo mejor te quedaba un billete o dos. O te decían, todo el mundo ahora se Cagaban todo lo que levante. pillaba. Claro, te decían, ahora que todo el mundo se levante y que se ponga a su izquierda, ¿no? Y ahora todo el mundo pues tenía que girarse a la izquierda. No sé, si ahora, por ejemplo, tienes la mano en la cara, le puedes dar $500 a otro personaje. Y bueno, pues así un poco, ¿no? Con muchas cosas así muy, muy locas, ¿no? Era un juego
que tenías que intentar eso, hacerte todo el dinero y ya casi cuando estabas a punto de casi que terminar, ¡pum! Alguien te soltaba algún fajo de billetes, ¿no? Era muy loco. Y después lo gracioso que tenía era que tenía sus billetitos que tenía con diferentes colores y todo eso. Y había un billete que era de 1.300.000 y pico dólares, ¿no? Era una locura, pero ese billete estaba como de adorno. O sea, era un billete verde y venía siempre de adorno. Yo lo que pasa es que como este juego, como te decía, lo tuvo una prima mía, que de hecho, bueno, ella creo que todavía lo conserva. Pero claro, yo de pequeño decía, oye, este juego me encanta, ¿no? Y ahora, como te decía, estaba volviendo a comprarme juegos, pues me compré este juego, lo encontré, eso sí, de segunda mano, que además, de hecho, la caja venía destrozada, bueno, venía fatal. Y menos mal que el tablero estaba bien conservado y las cartas, bueno, pues más o menos venían bien. Entonces, lo que pasa es que en muchos sitios, ¿no? Hay sitios por ahí que, claro, el juego de estos que a lo mejor están, entre comillas, descatalogados o son muy difíciles de dar con ellos. Hay gente que digitaliza a lo mejor las cartas o incluso los billetes, ¿no? Entonces yo volví a sacar una tirada de billetes por mi cuenta. Ya está descatalogado, ¿no? Sin este juego, sí. Este juego está descatalogado, sí. Que no lo vas a encontrar en grandes superficies. Nada. Este juego nuevo ni nada, fíjate. Como no sé que estas navidades, ¿no? Una reedición, sí, la verdad que por lo menos aquí en España no está, ¿no? Y entonces la cosa es que tú te puedes hacer dos billetes. Entonces, claro, la gente que se había hecho sus propios billetes, ¿no? Ya en vez de ponerlo en dólares, lo habían puesto en pesetas o lo habían puesto incluso en euros, ¿no? Entonces, claro, ya cada uno pues dice, oye, pues lo tengo aquí y entonces tú lo vas sacando, ¿no? O lo llevas que te lo sacas impreso, o bueno, si tenéis ya una impresora, pues hacías lo que ya tuviese más conveniente, ¿no? Y entonces este billete, el billete verde, ¿no? El del 1.000.000 y pico, pues incluso venía por las dos caras, ¿no? Por si lo quieres tener en plan de bonito, ¿no? Que venga la gente, ay, mira, aquí tengo el billete. Claro, ese billete supuestamente no te iba a tocar, ¿no? Pero bueno, si tocaba ya sabías que ibas a perder, ¿no? No ibas a ganar nunca, ¿no? Qué bueno, sí. Sí, un juego, ya digo, muy loco, muy divertido. Además, estos juegos rápidos, ¿no? Decir, venga, te pone, venga, pom, no tienes que decir, venga, te va a hacer tal cosa. Dinámico, que no era de estos como ahora que no. Claro, que era de estos juegos así muy casuales, ¿no? Y ya te digo, muy divertido y una pena que no haya por ahí ninguna reedición o que hayan sacado otros, ¿no? Pues sé que por lo menos en Estados Unidos hubo otros juegos relacionados con las revistas, pero bueno, este es el que nos llegó aquí en su época. Fíjate tú qué gran detalle, Agustín. Sí, señor. Sí. Pues bueno, Agustín, yo creo que hemos hecho un buen repaso por los juegos de mesa, ¿eh? Así que vamos a ir finalizando si quieres y en otra ocasión hablaremos de más cultura fresca, que a saber con lo que vinimos en la próxima, que vinimos en la próxima, Agustín. Si pueden ser consolas, coches, vete tú a saber, cultura en general. Eso es, sí. Pues nada, pues a saber lo que nos tocará. Así que bueno, pues nada, yo ya te digo, encantado de estar aquí, haber estado aquí en este espacio. Igualmente, Agustín, un placer, tío. Pues nada, señores, así que nos vemos en la próxima y abandonen el Bronx. Abandonen el Bronx.